Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 23, el verso número 4, y vamos a leer este único versículo. De manera unánime lo vamos a hacer y lo vamos a hacer a la voz de tres. Una, dos, verso 4 que diga, verso 4. Hemos meditado el 1, el 2, el 3. Hoy vamos a meditar el verso número 4. Vamos a leer el verso 4 a la voz de 3. 1, 2, 3. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, nos acercamos una vez más al trono de tu gracia, Señor, porque queremos que seas tú hablando a mi vida y a la vida de los hermanos, Señor. Hemos meditado en tu palabra durante algunas semanas en este precioso salmo, que es el Salmo 23, y hoy queremos meditar en este versículo, donde hay promesas, aún en medio de circunstancias difíciles. Sabemos que tú estarás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, durante algunas semanas hemos estado meditando versículo a versículo este salmo, que es un salmo muy conocido, es un salmo que a veces se lo lee, especialmente este versículo, el verso 4, a veces se lo hace un énfasis cuando es un sepelio. Y yo creo que este versículo tiene que ver mucho con esto, pero no solamente cuando tenemos que pasar por un momento duro como es la pérdida de un ser querido. Porque yo creo que la muerte es un tema que a veces poco se quiere hablar. Porque hay temor a la muerte. El temor a la muerte podríamos decir que es uno de los mayores miedos del ser humano. Tal vez es el mayor miedo. El hombre, el ser humano, la criatura, sabe que un día va a morir. El ser humano sabe que un día va a morir, pero está tratando desesperadamente de olvidarlo, de no pensar en aquello. Y quiero decirle que de esto se aprovecha el enemigo, de esto se aprovecha el diablo. La manera en que Satanás mantiene esclavizados a los humanos es porque les infunde el miedo, el temor a morir. Y mantenga allí su Biblia abierta en el Salmo número 24, en el Salmo 23, porque yo voy a leer en Hebreos, algo que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 2, los versos 14 y verso 15. Mire lo que dice esta palabra, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando aquí del Señor Jesús. El Señor Jesús participó ¿de qué? De carne, se hizo hombre, carne y sangre. Es decir, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, podía morir. Mire, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que están por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. La humanidad le tiene temor a la muerte. Y usted tal vez antes, sin Cristo, tenía, y a veces ahora con Cristo, como que quiere venir. Pero el Señor nos dice en su palabra, a lo largo de las Escrituras, que si usted está en Cristo no tiene que tener temor ni aún a la muerte. Hoy vivimos en medio de la zozobra, en medio de este ambiente de delincuencia. Y el Señor dijo en cierta ocasión que no tenemos que tener temor a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que tenemos que tener temor a aquel que tiene el poder, la autoridad de enviarnos a una muerte eterna. Porque de morir
vamos todos a morir. No significa que debemos anhelar morir, no. Pero tenemos que mirar a la muerte desde otra perspectiva. Ya no con temor. Y de eso se trata este versículo 4. Porque en este versículo 4 del Salmo 23, usted y yo vamos a hallar 3 principios, 3 verdades, 3 columnas, podríamos decir, para que usted construya su vida, pero sin temor a la muerte, sin miedo a la muerte. Esto le va a ayudar si usted se deja guiar por el pastor, porque recuérdese que cómo empieza este salmo. Jehová es mi pastor, es decir, Jehová es quien me dirige. Si usted se deja guiar por estos 3 principios, esto le va a ayudar ¿a qué? A que venza el temor a la muerte. Porque cuando Dios es nuestra guía, cuando Dios es nuestro pastor, entonces ¿qué va a pasar? Él va a guiar nuestros pasos. No va a haber valle demasiado peligroso en el cual Él no nos pueda acompañar. No va a haber un lugar donde Él no puede estar con nosotros. Entonces no hay que temer. ¿Por qué? Porque podemos confiar que el Señor, que Dios tiene el control. Podemos estar seguros en los brazos del Señor. Podemos atravesar el valle de sombras. Ese valle de la sombra. ¿Y hacia dónde? Rumbo a la maravillosa luz. A ver si usted ha escuchado esa frase y dice que al final del túnel uno puede ver la luz. Pero aquí, mire, la metáfora que nos presenta el escritor del libro de los Salmos, y este es Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero él dice, no temeré. Entonces recuerde que no está solo. Que Jehová es su pastor aún en el valle de sombra de muerte. Y estamos en ello seguros. ¿Por qué? Porque el Dios que usted sirve es un Dios fiel. Entonces, debido a la fidelidad de Dios, al Dios que es un Dios vivo y verdadero, usted aquí no le está creyendo a una estatua, usted aquí no le está creyendo a un hombre, usted no le está creyendo aquí a una idea, a una doctrina, le está creyendo a Dios. Recuérdese que esto no es palabra de hombre, no fue la palabra de David. David lo escribió, pero David fue el instrumento que el Espíritu Santo inspiró para que David pueda decirnos a nosotros, Jehová es nuestro pastor. Y como hace un momento cantamos, nada nos faltará, aún en el valle de sombra de muerte. Podemos confiar en la promesa de Dios. Por lo tanto, usted y yo podemos con fe y esperanza decir, tú estarás conmigo. Quiero que veamos estos 3 principios. Mire lo que nos dice, desmenuzando este versículo 4. Dice, primeramente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Y cómo empezamos a enfrentar la muerte? Es con otra perspectiva. ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? ¿O cómo debemos enfrentar a la muerte? Tenemos que enfrentar a la muerte a la luz de la vida eterna. ¿Cómo usted enfrenta a la muerte? Con vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo que Él estará con nosotros. Entonces, quiero que primeramente seamos conscientes que la muerte es un hecho persistente, es un hecho real. El verso 4, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay certeza de la muerte. Es decir, que la muerte es algo real, algo que usted y yo un día vamos a enfrentar. No vamos a eludir. En la Biblia, los 2 únicos hombres que no vieron la muerte física es, por ejemplo, si usted va a Génesis capítulo 5, usted va a ver un hombre llamado Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, Dios lo trasladó, Dios lo arrebató. El otro es un hombre que lo encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Este fue
profeta. Dice que Elías era un hombre, un profeta de Dios. Y un día estaba con su siervo, su ayudante, llamado Eliseo. Y Dios ya le había revelado a Eliseo que su maestro, Elías, iba a ser trasladado, iba a ser transpuesto. Y este hombre también sucedió algo así. Dice que mientras iban caminando, de repente apareció como un carro de fuego y se lo llevó a Elías. Nosotros como iglesia estamos esperando la venida de Cristo, porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo, que Él regresaría. Jesús, cuando Él ascendió, 2 ángeles le dijeron a los discípulos: así como lo habéis visto ir, Él regresará. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, esta segunda venida nosotros la analizamos con 2 puntos. Primero, Él viene por su iglesia. El Señor no llegará a tocar tierra, sino quedará en las nubes. Y el apóstol Pablo en la segunda carta, en la primera y en la segunda carta de Tesalonicenses, habla acerca de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo, aquellos que murieron en Cristo, resucitarán. Así como Él resucitó, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿qué va a pasar con los cristianos vivos? Ellos van a eludir a la muerte. Porque los cristianos que estén con vida en el momento que Cristo venga por su iglesia, dice que serán transformados y juntos los muertos que han resucitado y los cristianos vivos que han sido transformados se unirán a Cristo en las nubes y desde ese momento estaremos siempre con Jesús. La iglesia, la novia de Cristo, estará siempre con Jesús. Pero si Cristo no viene, voy a poner de aquí, el Señor no es que retarda, sino que el tiempo de la venida no es ahora, digamos que es en 100 años. Usted y yo, aquí en 100 años ya no vamos a estar. Entonces, vamos a enfrentar la muerte. O puede ser que el Señor venga de aquí a 10 años, o a 5 meses, o al día siguiente. Pero hasta ese momento usted y yo podemos partir. Usted puede partir de este mundo, niño, joven, anciano. Días atrás el mundo, la cultura popular de nuestros tiempos se vio consternada porque un escritor y dibujante japonés falleció con 68 años. Una noticia que a muchos les llamó la atención. Era un hombre mayor, pero no tan mayor. No se sabía que tenía ninguna enfermedad, pero de un momento a otro falleció. Y alrededor del mundo, mientras yo estoy hablando, muchas personas están falleciendo. Usted a la salida de este lugar puede fallecer, yo puedo fallecer. Pero ¿cómo enfrentamos a la muerte? Es a la luz de la vida eterna. ¿Qué nos dice? Volviendo a Hebreos. Dice Hebreos capítulo 9, el verso 27, y de la manera, mire, que está establecido para los hombres, es decir, para la raza humana, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos vamos a comparecer ante Dios. Cristianos y no cristianos. Seguidores de Dios y no seguidores de Dios. Un día, la iglesia comparecerá ante Cristo en el tribunal de Cristo. En otra ocasión, los que no creyeron alrededor de las diferentes épocas comparecerán ante Cristo, el juez de toda la tierra. Pero lamentablemente será un juicio condenatorio. La iglesia no estará condenada. Nuestro juicio será para probar nuestras obras. Para ver que si aquello que hicimos algo bueno, lo hicimos para la gloria de Dios, tendrá su recompensa. No porque no lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. Porque Dios le gusta dar, le gusta regalar. Y Él sabrá a quién le da algo que Él dice. Lo que tú hiciste fue para mi gloria y para mi honra, y yo te recompenso con esto. Pero quiero decirle que todos vamos a un día a enfrentar a la muerte, porque está establecido
que todo hombre muera una sola vez. Mire, ¿qué nos dice Romanos capítulo 5, el verso 12? Dice en Romanos 5:12, por tanto, mire, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte es el resultado ¿de qué? Del pecado. Cuando Dios hizo al hombre no lo hizo para que muriera, pero debido a que Adán pecó, es como el que el gen de la muerte se estableció para toda la raza humana. Entonces, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, y aquí ya nos confronta, todos pecaron. Usted y yo pecamos. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, es decir, está separado de Dios debido a su pecado, pero está predestinado ¿a qué? A morir físicamente. El hombre con Cristo un día estaba muerto en su pecado. Al venir a Cristo pasó de muerte a vida, pero también está predestinado, si Cristo no viene, ¿a qué? A morir físicamente. Entonces, la muerte es algo que podríamos decir ineludible, a menos que el Señor, con decir, haga una excepción. Y a menos que, como dije, Jesús regrese primero, tenemos cita con la muerte, la cual será cumplida. Muchos se niegan a pensar en la muerte con la esperanza de que esto elimine la ansiedad. No pienses en esto. Yo no le digo que de aquí usted vaya a ponerse a pensar en el día que va a morir. Pero si en algún momento a veces nos toca estar en un velorio, o a veces tenemos un familiar, o a veces recibimos una mala noticia. ¿Cómo será recibir la noticia de que uno está con una enfermedad terminal? Entonces, en esos momentos es esta palabra. Y no solamente en esos momentos, vamos a ver que esta palabra es para las diferentes circunstancias. Pero quiero decirle que eso no debe aumentar la ansiedad en su subconsciente. La muerte es un hecho que es impredecible. Pero mire, aquí dice, aunque ande. Esta expresión ande nos hace ver que siempre andamos a la sombra de muerte. Es decir, que siempre, en cualquier momento, usted y yo podemos morir. Estamos en peligro, como dice la hermana Mercedes. Un accidente, una enfermedad, algo que nos falle, una mala noticia. A veces usted y yo hemos escuchado que a veces hay en X o en tal lugar hay un terremoto. Pero a veces la persona no es que muere por el desastre natural, sino que muere por la impresión. Mire, entonces, usted y yo estamos a la sombra de la muerte. Es decir, que en cualquier momento, Santiago decía que el hombre es como la niebla. Le voy a leer lo que dice Santiago capítulo 4. Y usted, mi hermana Isabel, si puede ir al siguiente libro, está en Salmos, vaya al siguiente libro que se llama Proverbios, en el capítulo 27, el verso número 1. Marque ahí en Salmos para que luego regrese. Pero mire lo que dice, usted léanos en Proverbios 27:1. Yo voy a leer primeramente ahí en Santiago capítulo 4. Dice los versos 13 y 14. Dice así: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué dice allí en Proverbios 27:1, mi hermana Isabel? No te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de día en día. Mire, ambos versículos son similares. Primeramente, Santiago nos presenta a los ricos o la gente que dice, bueno, yo de aquí a un mes voy a viajar y voy a hacer esto y todo, pero en ningún momento usted ve que dicen, si Dios quiere, si Dios permite, o Dios mediante, que es una frase muy popular, Dios mediante, mañana voy a viajar a tal lugar.
¿Por qué? Porque el hombre cada vez lo está sacando más a Dios de su vida. Como que si nosotros somos dueños. Yo creo que la gente debería aprender la lección, pero lamentablemente no aprende. Hace 2, 3 años la gente decía, bueno, en el 2020 tengo planificado un viaje para aquí, un viaje para acá y un viaje para acá. Y todo eso se vino abajo. Mucha gente falleció por esa enfermedad y por muchas razones. Y así mismo, aunque no haya pandemia, aunque no haya nada de eso, usted y yo no podemos decir, no podemos jactarnos del día del mañana, porque usted y yo no tenemos control de nuestra vida. Nuestra vida son como dice Santiago, son como una neblina, son como el vapor, el aliento de una noche helada, de una mañana helada. Dios no tiene que quitarle la vida, simplemente puede dejar de dársela. La vida es un regalo. La muerte es un hecho personal. Por eso es que el salmista dice, aunque ande. ¿Esto qué él tiene que hacer? Tiene que llevarnos a reflexionar que este puede ser el último culto que celebremos, que esta puede ser la última prédica que yo predique o que usted y yo escuchemos. Nunca enfrentaremos el temor a la muerte hasta primeramente que aceptemos que la muerte es un acontecimiento que está establecido, que está determinado. Por eso usted tiene que, en primer lugar, enfrentar la muerte a la luz de la vida eterna, a la luz de la palabra de Dios. Pedro le dijo a Jesús, tus palabras son palabras de vida eterna. En otras palabras, ¿cómo debemos enfrentar a la muerte? Es a la luz de la palabra de Dios. Segundo, volviendo al Salmo número 23, dice en el siguiente párrafo, primeramente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, y luego dice, no temeré mal alguno. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Aquí encontramos otro principio, comprender que la muerte ha sido vencida. Mire, vivimos aquí en esta zona de Santa Isabel. Esta es una zona conocida como una zona de valles y montañas. Entonces, no puede haber montañas sin valles. Y no hay valles sin montañas. No se haga una idea distorsionada. A veces hoy día desde muchos púlpitos se está predicando un evangelio incorrecto. Bueno, tú vienes a Cristo y tus problemas van a ser resueltos. Sí, el Señor puede resolver todos nuestros problemas. Pero Él también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, no tenga la idea distorsionada de que la vida cristiana en esta tierra va a ser solo alegría, va a ser solamente luz, va a ser solamente dulzura, va a ser color de rosas. No. Porque miles de hombres creyentes, miles de hombres y mujeres de fe han pasado por los valles sombríos. Y muchos están hoy allí. Están pasando tal vez una enfermedad de un ser querido. Están pasando un momento difícil. Tal vez están pasando problemas económicos. Tal vez usted y yo lo estamos pasando. Nos encontramos tal vez en un valle sombrío. Pero ahí está esa palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, nosotros vivimos aquí en un sector que tal vez no es tan peligroso, pero en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, Manta, a veces el creyente tiene que caminar 2, 3 cuadras, 5 cuadras para llegar al templo, y sabe que por esa zona está cierta banda. ¿Cómo será? Tienen que andar con temor. Pero ¿qué Dios nos está diciendo? Aunque andes, aunque transites en zonas peligrosas, aunque tengas problemas, aunque estés pasando momentos difíciles en tu economía, aunque haya problemas en tu matrimonio, confía en mí, no temas. Si el mayor miedo es la muerte, los demás temores también pueden ser vencidos. No temas. Pero recuerde que la vida aquí no va a ser color de rosas, porque sería algo deshonesto. Sería de mi parte deshonesto pintar la vida cristiana con nubes, con sol radiante. Es como que yo le ponga unas gafas de color rosa y le diga, mira, la vida va a ser así. No.
Va a haber aflicción, va a haber problemas. Pero como dije, no hay valles sin montañas. No hay montañas sin valles. Eso es lo que explica el Salmo 23. Y miren, yo decía esto en días anteriores, le decía que si usted puede, medite en el Salmo 22 y en el Salmo 24. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 es como el valle. Y este valle se encuentra entre dos montañas. Porque el capítulo 22, si usted lo lee, lo medita y luego lee los pasajes de la crucifixión, usted se da cuenta que tiene mucho que ver con la crucifixión. En otras palabras, es como que el Salmo 22 revela la crucifixión de Cristo, mientras que el Salmo 24 habla de la coronación de Cristo, nos habla del Rey de Gloria. Entonces, es como que el Salmo 23 está entre dos laderas. En la ladera ensangrentada del Monte Calvario, donde Cristo fue crucificado, y por otro tenemos la ladera gloriosa del monte de Sión, donde Cristo descenderá, donde Cristo reinará. Él reinará desde el monte de Sión, que es un monte en Jerusalén. Entonces, mire, este Salmo 23 es el Salmo del valle. No hay valles sin montañas, no hay montañas sin valles, no hay sombra sin luz. Mire, para que haya luz o para que haya una sombra, debe haber luz. Porque ¿qué es lo que es una sombra? Es la proyección de algo, de un cuerpo, de un objeto. Pero ¿qué es lo que está proyectando? Es la luz. Es decir, usted puede estar mirando por delante la sombra. Hay gente que se asusta de su propia sombra. Pero no debería asustarse. Porque, ¿qué significa? Que hay una luz detrás. Hay alguien que está detrás de nosotros. Aún en el valle hay luz. Las sombras están allí, pero son inofensivas. La sombra de un perro le puede morder a usted, ¿no? La sombra de un cuchillo le puede cortar a usted, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? No nos está diciendo el salmista, aunque ande en valle de muerte. Nos está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Porque ahora que usted está en Cristo, usted ya venció. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Cristo es luz. Yo le voy a leer un pasaje que está en Isaías, es un pasaje muy conocido, que está en Isaías, que nos habla acerca del Mesías. Isaías 9 dice así, de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y esto es algo muy similar a lo que dijo alguien acerca del Señor Jesús. Mire lo que le voy a leer en Lucas capítulo 1. Este es antes de que el Señor Jesús naciera. Esto lo dijo el padre de Juan el Bautista. Versos 78 y 79. Él coge los versículos de Isaías, dice: por las entrañas misericordia, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es decir, que aunque ande en valle de sombra de muerte, si usted camina de la mano de Dios, usted puede caminar en paz. En paz con Dios primeramente, en paz con el prójimo. Usted puede, pero usted tiene que dejarse guiar por el pastor. Las sombras, ¿para qué son? Son para que usted camine, para que usted atraviese a través de ellas. Hay otros versículos en la Biblia que dice: atravesando el valle de lágrimas. En esta vida va a haber lágrimas, pero Dios quiere que usted atraviese, no que no los cruce. Muchos dicen: Señor, sácame de este problema. Sácame de esta aflicción. Y Dios quiere que usted atraviese el valle de sombra. Que usted
salga vencedor de aquello. Las sombras son para caminar. A veces usted se deja llenar de temor por la maldad que ve en este mundo, pero quiero decirle que no puede haber maldad sin un bien mayor. Dios es más poderoso que la maldad que hay en este mundo. Él es el Dios soberano. El pecado no es mayor que Dios. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Así lo dice Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está con nosotros. Por eso es que nosotros podemos ser vencedores. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, hablando de el malo, el maligno, o aquel mal pastor, o aquel mal obrero, aquel mal cristiano, aquel que le dio, aquel que se ha portado como su enemigo, aquel que dice que es cristiano pero que es un lobo vestido de oveja, aquel que tal vez lo hirió en su juventud, en su niñez, o hoy se ha levantado con un adversario. Dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, para hurtar, para matar y destruir. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él fue para morir por todos nosotros. Recuérdense, tenemos una cita con la muerte que es ineludible a menos que Dios determine otra cosa. Pero, recuérdense lo que leímos. Está establecido para todo ser humano que muera una sola vez. Dios no quiere que usted tenga una segunda muerte. Porque recuérdese, está establecido que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Ese juicio para los cristianos no va a ser de condena, sino va a ser de recompensa. Entra en el gozo del Señor. Eres heredero de la vida eterna. Tienes todas estas bendiciones. Tienes la mayor bendición que es estar conmigo para conocerme por la eternidad. Conocer a Dios es la vida eterna. Pero aquellos que no quieran saber nada de Dios, que no rindan su vida, cuando comparezcan, su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida eterna. Y para ellos va a ser la condena. Va a ser la sentencia, una sentencia de muerte eterna. Siempre estarán eternamente separados de Dios en un lugar de tormento. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Hoy el hombre, la mujer puede escapar ¿de qué? Tal vez no de la muerte física, pero sí de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y si usted está en Cristo, para los que están en Cristo no hay condenación, sino que ahora somos más que vencedores, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por último, ¿qué nos dice el Salmo 23? Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa palabra aliento, mire, esa palabra usted la va a encontrar casi al principio del Génesis. Cuando Dios forma al hombre, dice que Dios sopló en él aliento de vida. Esta palabra aliento quiere que usted y yo recordemos algo en la palabra, que hay una gloriosa esperanza. ¿Cómo usted y yo enfrentamos a la muerte? Primeramente, enfrentamos a la muerte a la luz de la vida eterna. ¿Cómo usted y yo enfrentamos a la muerte? Cuando usted y yo comprendemos algo real, que la muerte ya fue vencida por Cristo en la cruz. Y tercero, ¿cómo usted y yo enfrentamos a la muerte? Recordando que hay una gloriosa esperanza. El valle es la senda por la cual las ovejas transitan al pasto de las tierras montañosas. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a la muerte? Ya no como un enemigo, sino como aquel que el camino que tenemos que transitar. Es como que si usted ve a la muerte como un amigo. ¿Pero cuál? ¿Qué amigo? El camino que usted va a transitar. Es un camino difícil. Es como que si usted supiera que
bueno, después de 1000 pasos, después de cruzar un río, una montaña, un puente que está por destruirse, pero al final hay un tesoro. La gente cruza. Si usted supiera que bueno, después de tanto peligro, al final va a encontrar el famoso dorado. La gente ha atravesado. Y a veces, ¿para qué? Para llevarse un fiasco. Pero Dios nos ha dicho que después de atravesar este camino, este valle de sombra de muerte, allí está al final el Señor. Al final está el Señor. Y no solamente que está al final, sino que a cada paso Él está con nosotros. En esta vida estamos caminando a la sombra de la muerte. Es decir, que el Señor está en sus problemas. Cuando usted está con enfermedades, cuando alrededor de usted hay caos, el Señor está allí, pero a veces no lo vemos, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque estamos mirando ¿qué? La sombra, pero no nos estamos dando cuenta que esa sombra es proyectada por la luz. Él ha permitido que atravesemos ese valle de sombra de muerte. Pero hermanos, no temeremos. Mire, quiero citarle. Usted, mi hermana, léanos en el Salmo número 116, el verso 15. Yo voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, los versos 22 al 23. Dice así en 1 Corintios, capítulo 3, verso 22 y el verso 23. Dice así: sea Pablos, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué dice allá en Salmo 116 del verso 15? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mire, de gran valor, de gran estima, es a los ojos de Dios la muerte. ¿De quién? De sus santos. Hoy usted ha sido separado de parte de Dios, ha sido sacado, porque mire, la palabra iglesia, no me quiero salir del tema, pero la palabra iglesia, cuando uno la comienza a estudiar, la palabra iglesia significa aquellos que fueron sacados de afuera. Fueron sacados de Dios, ¿para qué? Para que sean parte de su pueblo, de su iglesia. Usted y yo fuimos sacados de la muerte, como dice el salmista. Dice, tú eres el que me colma de bendiciones, tú eres el que sacia de bien mi vida, el que me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el que me sacó de la muerte. ¿Para qué? Para que ahora yo esté ya no en el valle sombrío, sino a la luz de Cristo. Ahora usted y yo podemos tener una relación íntima con el Salvador, el que nos ha salvado. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1. Yo le voy a leer lo que dice Filipenses 1, verso 21 al 23. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pero de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Mire, Pablo decía, bueno, si ya a veces uno dice, la vida llena de problemas, Señor, llévame. No le digo que diga eso, pero si usted mira la muerte, usted mira a la muerte sabiendo que hay una gloriosa esperanza de que usted, si parte, va a los brazos de Cristo. En esta semana, el hijo de un pastor que es muy reconocido, que es un pastor de México, de Centroamérica, el hijo de él falleció. El hijo tenía cáncer. Le habían hecho la quimioterapia y todo, pero lamentablemente, como se dice humanamente, no pudo vencer al cáncer. Perdió esta lucha. Pero él dejó un mensaje, creo que en las redes sociales, y se lo veía con un ánimo diferente, con un ánimo de alegría, porque él sabía que iba a los brazos de Dios. ¿Cómo enfrentamos a la muerte? ¿Cómo enfrentamos a los problemas? ¿Cómo enfrentamos a las malas noticias? Enfréntelo a la luz de la vida eterna, a la luz de la palabra de Dios. Comprenda que si la muerte ha sido vencida, todo problema en las manos de Dios tiene solución. ¿Y cómo enfrentamos? Recordando que hay una gloriosa esperanza, recordando que hay
promesas en la palabra, recordando que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Los que mueren en Cristo ¿son qué? Son guiados físicamente, ganando ¿qué? Libertad del dolor y de la tentación. Son librados mentalmente y ellos ganan la liberación de la muerte y obtienen sabiduría celestial. Son librados y son bendecidos socialmente, ganando una ampliación del círculo de amigos. Mire, digamos que usted parte y está en la presencia del Señor. Usted va a estar allí con seres que vivieron en otras épocas, cristianos en otras épocas, pero que también ellos amaron al Señor. Y usted va a poder hacerse de amigos y amigos. Ya no vamos a necesitar las redes sociales. Yo tengo 1000 amigos, yo tengo 100 amigos. No, hoy vamos a tener millones y millones de amigos, pero vamos a tener al mejor amigo, que es Jesucristo. Hermanos, y podemos también ganar espiritualmente, porque vamos a estar a la presencia eterna de Dios. Vamos a recibir el cuidado de nuestro amoroso Señor. Por último, quiero resaltar 3 verdades que hay en el versículo 4. Él dice, tú estarás conmigo. Es la presencia del pastor. David, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando del pastor. Pero él no está hablando solamente al pastor. Él está hablando al pastor. No está hablando no solamente del pastor, sino que le está hablando al pastor. Porque mire cómo él dice, tú estarás conmigo. ¿Cómo empieza el salmo? Jehová es mi pastor. Pero ahora está más cercano. Tú estarás. ¿Sí ve esa relación? Es como que ahora lo trata de vos. Lo trata de una manera más cercana. A eso vino Jesús. Recuérdese la oración conocida como el Padre Nuestro. Él utiliza una palabra, en la Biblia está la palabra pater, que ese es en griego, pero en arameo el Señor Jesús lo más probable es que utilizó la palabra Abba. Y la palabra Abba, que es como empieza la oración del Padre Nuestro, es una palabra que casi no utilizaba la gente común para referirse de Dios. Era una palabra coloquial, es como voy a poner un ejemplo, no digo que es la misma palabra, pero es como cuando uno le dice a su padre, papi. Nadie le decía a Dios papi o papito. No, sino le decía, el soberano, el eterno, el temible. Y no digo que no hay que decirle así, porque Él es el soberano, Él es eterno, Él es el único que es totalmente temible. Pero Dios vino para eso. Jesucristo vino ¿para qué? Para reconciliarnos, para acercarnos, para que usted y yo tengamos una íntima relación. Y usted puede decir, tú estarás conmigo. Él estará en los pastos verdes, en los pastos delicados. Él es Jehová, el Señor. Pero Él también estará en el valle de sombra. Entonces usted puede decirle, Señor, tú estarás conmigo. David, que fue un pastor, David nunca dejó a sus ovejas en un valle sombrío. Y quiero decirle que el Señor nunca nos dejará en un valle de sombra de muerte. Él dijo ayer en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, nos dice en Hebreos capítulo 13, el verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando del Señor Jesús, no te desampararé ni te dejaré. Pero ¿qué también nos dice este salmo? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él estará con nosotros, pero también estará con nosotros el poder de Dios. Estamos protegidos, ¿por qué? Por la vara. Y nos mantiene cerca su cayado. No hay mayor que el poder de nuestro Dios. Pablo lo dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Tribulación, angustia, nada. Muerte, espada, nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito del pastor? Hemos visto, finalizando este mensaje, primero que su presencia estará con nosotros. Hemos visto que el poder del pastor estará con nosotros. Pero recuérdese
que Él permitirá que andemos en valle de sombra de muerte, porque hay un propósito. Hay un propósito. Dios todo lo que hace, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan y ayudan para bien. Dios tiene un propósito. Esta realidad no podrá ser verdad si Jehová no es su pastor. Para que el propósito de Dios se haga realidad, primeramente Jehová tiene que ser su pastor. Si usted no le conoce en el valle de la sombra, porque muchos queremos, yo quiero conocerlo a Dios en la abundancia, en la montaña, en el éxito. Todo eso un día será. Y en esta tierra también Dios nos bendice, Dios nos colma de bendiciones. Pero ¿cuándo usted va a conocer verdaderamente a Dios? Es en el valle de sombra de muerte. Para que usted vea un milagro, primeramente tiene que haber la enfermedad. Para que usted reciba la consolación de Dios, usted tiene que pasar por aquel momento de lágrimas. Pero recuérdese, Dios quiere que usted atraviese de su mano, de la guía del buen pastor. Concluyo con estas palabras. Primeramente quiero hacerle una pregunta. ¿Nos ha tocado caminar por ese valle de sombra de muerte? Tal vez en estos días, en estas semanas, en este mes. Mire, David, que escribió este salmo, era un experto, porque muchas veces su vida estuvo en peligro. Por eso es que yo les animo siempre a que lean la Biblia. La historia de David usted la va a encontrar en Primera y en Segunda de Samuel. Fue perseguido a muerte por el rey Saúl. Fue perseguido a muerte por sus enemigos. Fue perseguido a muerte por su propio hijo Absalón. Estuvo en el valle de sombra de muerte. Y muchas veces nos toca pasar por momentos sombríos. Pero es ahí cuando tenemos los encuentros más poderosos con Dios. Le animo a que usted lea, si es posible, hoy Génesis capítulo 32. Ahí usted va a encontrarse con un hombre llamado Jacob. Jacob tenía un encuentro con su hermano Esaú. Y Esaú había prometido que lo iba a matar a su hermano por un problema de años pasados. Y Esaú venía en esta dirección y Jacob iba en la siguiente dirección. Dice que con el grupo familiar que andaba los dividió. Dijo, por si acaso me ataca a mí, que no mueran ellos. Ustedes se pueden escapar. Pero antes de eso, Esaú tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y Esaú fue transformado, fue cambiado. Jacob fue transformado, fue cambiado. El nombre de Jacob fue cambiado. Ya no te llamarás Jacob, que significa un tramposo, un usurpador, un mentiroso, un falso, sino que te vas a llamar Israel, el príncipe del Dios verdadero. Dios quiere que usted en medio de esos momentos sea transformado, que usted en ese momento se encuentre al lado de Dios, que usted vea que el Señor lo está ayudando, que lo está sosteniendo en medio de las dificultades, que usted pueda entender que realmente el Señor es todo para nosotros. Por eso es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si Dios es nuestro buen pastor, Él nunca le va a abandonar. Cuando pase por las pruebas, Él estará junto a su lado. Le voy a leer unas palabras similares que dijo Isaías. Dijo así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Reflexione en lo que Dios Padre nos está diciendo. Quizás hoy estés en las aguas, con la agua al cuello. Parece que esto no te permitiera que respires, como que esto no te va a dejar que transpires, que respires como que si te estuvieras ahogando.
Puedes que sientas el fuego acechándote, amenazándote. Puedes que sientas el peligro. Pero quiero decirte que no dejaré que te quemes. No dejaré que sufras daño. Este es nuestro Dios. Él es el buen pastor. Es aquel que viene a nuestro socorro. Es aquel que nos saca del valle de sombra hacia pastos verdes y apacibles. Y en este día Dios quiere que usted se levante poderosamente en medio de las circunstancias por las que tal vez esté atravesando y le diga al Señor de todo corazón: hoy no temeré mal alguno, porque sé que tú, mi Dios, estarás conmigo. Amén.